Hallazgos misteriosos en cuevas. Definitivamente, muchos de los profesionales que se dedican a investigar cuevas están en contacto de manera permanente con algunos de los más inquietantes e inusuales aspectos de la historia del ser humano. Estos hallazgos son solo una muestra de las cosas que se encuentran en las excavaciones arqueológicas en cuevas durante el trabajo de estos profesionales. ¡Comencemos! Doncella de Yulia Yako. El cuerpo congelado de una adolescente de 13 años apareció sepultado en una pequeña cueva de 1,5 metros bajo tierra, cerca de la cima del volcán Yulia Yako. El cuerpo de la princesa se denomina como la momia mejor conservada del mundo, según dijo Andrew Wilson de la Universidad de Bradford en Reino Unido. Su ropa, rostro y piel estaban en un punto de conservación tal que en algún momento pensaron que aún estaba viva. La chica participó del ritual inca, conocido como Capacocha, para ofrendar la vida de niños. La información sobre la ceremonia surge de los cronistas españoles del siglo XVII. La momia de la doncella brinda ese punto de vista. Tenía el cabello con pequeñas trenzas perfectamente armadas y que nos ubica casi 2 años antes de su muerte, dijo Wilson. Con su equipo, analizó cómo los rastros de sustancias químicas que varían desde la raíz hasta la punta. Los resultados revelan que la alimentación de la doncella cambió significativamente en esos 2 últimos años. Unos 12 meses antes de su muerte, por ejemplo, su dieta varió de alimentos simples a productos más nutritivos, lo que indicaría el momento en el que la sacaron de un entorno humilde para ocupar un estatus más alto, el de elegida para el sacrificio. Túnel bajo las pirámides de Teotihuacán. Uno de los hallazgos recientes más importantes en la arqueología de México se dio por accidente. Le ocurrió al arqueólogo Sergio Gómez, quien trabajaba en la conservación del templo de Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, en Teotihuacán, también conocido como las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Era la temporada de lluvias de 2003, y el agua que cayó una noche de octubre abrió un agujero en el piso. Al día siguiente, Gómez descendió por ese agujero con la ayuda de una cuerda y de los trabajadores de la zona arqueológica y logró ver que a 14 metros de profundidad había un túnel. El túnel había sido rellenado por los teotihuacanos y ha llevado años de exploración destaparlo y saber qué fines tenía. El descubrimiento del túnel ha ayudado a comprender más de la historia de la ciudad, que fue destruida y abandonada probablemente por los mismos teotihuacanos y siglos después habitada por los aztecas. Gigantes de 5.000 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos chinos descubrió que algunas personas que vivieron en el este de China hace 5.000 años eran inusualmente altas y fuertes. Las medidas de los huesos en tumbas halladas en cuevas en la provincia de Shandong muestran que la estatura de por lo menos un hombre era de 1,9 metros y en algunos otros de 1,8 metros o más. Las reliquias pertenecen a la cultura Longshan, una civilización del Neolítico tardío en el área de los cursos medios y bajo del río Amarillo. En esa época ya había agricultura, por lo que la gente tenía recursos alimenticios diversos y abundantes, y por ello su físico cambió. El mijo era el principal cultivo y la gente criaba cerdos. En algunas tumbas se encontraron huesos y dientes de cerdos. Entre los hallazgos se encontraron hombres más altos en grandes tumbas, posiblemente debido a que esas personas tenían un estatus superior y pudieron obtener mejores alimentos. La Cueva de Lascaux. En 1940, unos chicos descubrieron por casualidad en una cueva del suroeste de Francia un impresionante conjunto de pinturas rupestres. El 8 de septiembre de 1940, Marcel Ravidat, un adolescente de 17 años y su perro Robot, decidieron dar un paseo. Tras rondar unas horas por los alrededores, el perro dio con un hoyo de 1 metro de diámetro por 1,5 metros de profundidad, oculto entre los matorrales. El perro se puso a excavar en el fondo y logró abrir un orificio. Marcel arrojó piedras por el agujero y el sonido delató un hueco profundo. 4 días más tarde, Marcel volvió con 3 amigos de su edad. Con un largo cuchillo de fabricación casera, trabajaron durante 1 hora para abrir un orificio por el que uno de ellos introdujo la cabeza. Una vez dentro, se puso a reptar con los codos, iluminando el camino con una lámpara. Transcurridos 6 metros, cayó pozo abajo, rodando sobre nódulos de sílex. La lámpara se apagó, pero pudo recuperarla entre magullaturas y animó a sus amigos a entrar. Los jóvenes avanzaron unos 40 metros hasta llegar a una galería estrecha.
Cuando levantaron la lámpara, quedaron atónitos. Todo el techo estaba tapizado con pinturas de caballos y toros. Habían descubierto la cueva de Lascaux, uno de los descubrimientos arqueológicos y artísticos más importantes de la historia. El cenote esqueleto. Ubicado en México, esta cueva submarina es una de las más peligrosas del mundo. Los buceadores están advertidos por un letrero en la entrada de la cueva de la peligrosidad del lugar. Solo los más aventureros y valientes se atreven a inspeccionarlo. Además, el descubrimiento de este lugar submarino no solo impacta por lo complejo y misterioso de esta cueva en sí, sino que recientemente se ha encontrado un esqueleto humano prehistórico que, según estudios, data del final de la última edad de hielo, es decir, hace 8000 años, según un arqueólogo especialista en buceo en cuevas en la costa caribeña de México. El arqueólogo Octavio del Río dijo que él y su compañero buzo Peter Broker vieron el cráneo destrozado y el esqueleto parcialmente cubierto por sedimentos en el cenote esqueleto. Dada la distancia a la que se encuentra la entrada del cenote, el esqueleto no podría haber llegado hasta allí sin un equipo de buceo moderno, por lo que debe tener más de 8000 años, dijo del Río, refiriéndose a la época en que el aumento del nivel del mar inundó las cuevas. La Catedral, una cueva submarina australiana, apodada La Catedral, esta enorme cueva submarina que ha impactado a la comunidad científica, se encuentra en el parque australiano de Picaninny Ponds, un verdadero laberinto muy estrecho con lugares que llegan a asustar bastante. El acceso a la zona está muy controlado. Lo que hasta ahora se conoce se denomina como la conexión del sistema cavernoso de Sac Antum con la cueva Dos Ojos, lo que forma un pasadizo submarino de 347 kilómetros con centenares de restos arqueológicos de la civilización maya y de los primeros pobladores de América. Esto la convierte en una cueva submarina más grande del mundo, según han afirmado los investigadores a cargo de la exploración. Esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo porque cuenta con un centenar de contextos arqueológicos, entre ellos evidencias de los primeros pobladores de América, fauna extinta y restos de la cultura maya. La Cueva de los Pájaros, Armenia. Hace tiempo se encontró un zapato que data de 5500 años atrás en una cueva del poblado de Arena, en Armenia, precisamente en 2007. Cerca del lugar donde se llegó a encontrar dicho zapato, los arqueólogos encontraron equipos muy antiguos preparados para producir alcohol. En definitiva, se trató de la primera verificación y la más antigua que se conoce hasta la fecha. En dicha cueva encontraron tinas para pisar las uvas con los pies, contenedores para fermentar el zumo y copas de degustación, entre otras tantas cosas. Y después de un exhaustivo estudio, se supo que todo esto dató de hace más de 6000 años de antigüedad. Para flipar. Y es que la fabricación de vino fue creada mucho antes de lo que pensábamos. Por aquella época, las personas creían que el vino era una especie de bebida divina debido al poco conocimiento sobre los efectos del alcohol en el cuerpo. Por ello, en muchos lugares se llegaron a encontrar vasos de beber incluso en las tumbas. Glowworm Caves. En el subsuelo de las verdes colinas de White Omo, en Nueva Zelanda, se encuentran en las cuevas de White Omo glowworm, lo que sería un lugar fascinante pero bastante común, si no llega a ser porque en su interior vive el famoso mosquito blowworm, el cual emite una luminiscencia que hace que este lugar sea llamado Cueva Galáctica o Cueva de las Estrellas. Este mosquito emite luz para hacer que sus presas se les acerquen y pueda alimentarse de ellas, tan simple como eso. Si alguna vez quieres ver un lugar realmente fascinante, solo hace falta que hagas un viaje en barco por este lugar y si te llevas a tu pareja, ten por seguro que la tendrás comiendo de la palma de tu mano de por vida. Dalo por hecho. Piensa que este sitio es muy transitado por turistas durante todo el año. Fíjate si la masificación es tal que inclusive hay zonas en que la concentración de monóxido de carbono es tan alta que permanecen cerradas la gran mayoría del año. Tumba del Guerrero Grifo. La tumba del Guerrero Grifo es una tumba de pozo de la Edad de Bronce que data de alrededor de 1450 años antes de Cristo, cerca de la antigua ciudad de Pilos, en Grecia. La tumba fue descubierta por un equipo de investigación patrocinado por la Universidad de Cincinnati y dirigido por los arqueólogos, marido y mujer, Jack Lee Davis y Sharon Stoker. Durante la excavación inicial de 6 meses, el equipo de investigación descubrió un esqueleto masculino adulto intacto y excavó 1400 objetos que incluyen armas, joyas, armaduras y artefactos de plata y oro. Desde 2015, la cantidad de artefactos recuperados de la tumba ha alcanzado más de 3500 artículos, incluido una piedra de sello minoica históricamente
significativa llamada ágate de combate pilos y 4 anillos de oros de sello, con imágenes talladas de la mitología minoica. Los análisis del esqueleto muestran que este dignatario de 30 y tantos años aproximadamente medía alrededor de 5 pies. Los peines encontrados en la tumba implican que tenía el pelo largo. Una reconstrucción facial computarizada reciente basada en el cráneo del guerrero, creada por Lynn Gebhard y Tobias Hulton, antropólogos físicos de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, muestra un rostro amplio y decidido, con ojos muy juntos y una mandíbula prominente. Cueva del Monte Cantabria. La historia de 400.000 años y muchas eras y edades se conserva intacta en las cuevas del Monte Cantabria. Definitivamente, es una auténtica cápsula del tiempo que conecta la prehistoria con sus pinturas rupestres y los vestigios excepcionales de una cabaña paleolítica con la Edad Media, representada en los restos de los pobladores visigodos que establecieron allí dentro su necrópolis. Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más ricos e impresionantes de toda Europa. La cueva fue descubierta el 2 de noviembre de 1995 y los expertos la han calificado como uno de los hallazgos de mayor relevancia del Paleolítico europeo en el último medio siglo. Los 25 años de trabajos en la galería de 800 metros cuadrados han arrojado un sinfín de conocimientos científicos y testimonios arqueológicos únicos. 250 sarcófagos intactos en Egipto. Egipto reveló el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, en el sur del Cairo, el último de una serie de hallazgos notables en la región. El sitio de Saqqara, un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la meseta de Giza, es clasificado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Djeser. Este monumento, construido hacia 2700 antes de la era cristiana por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos del mundo. En una de las tumbas, un papiro intacto y sellado fue trasladado inmediatamente al laboratorio del Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en el Cairo, para ser restaurado y analizado. Tumba inca bajo una vivienda en Lima. El propietario de una vivienda, ubicada en San Juan del Lurigancho, quedó sorprendido al encontrar vestigios de una tumba inca debajo de su territorio en construcción, donde arqueólogos detectaron restos de personas que datan de al menos 500 años. El distrito de San Juan no solo es el más poblado del país, pues también alberga cientos de sitios arqueológicos de culturas que se desarrollaron antes y después del Imperio Inca, que dominó parte de Sudamérica desde el sur de Ecuador y Colombia hasta el centro de Chile. Las tumbas estaban a 4 metros de profundidad y contenían múltiples fardos funerarios, con restos óseos de más de un cuerpo, junto a objetos de cerámica. Corresponden a la época inca, es decir, tienen 500 años de antigüedad. Los expertos creen que las personas que fueron enterradas en el lugar son parte de la élite de la cultura rirricancho que se estableció en Lima antes del dominio del Imperio Inca. Templo de Shiva de hace 300 años. En India, la gente local descubrió un antiguo templo que había estado enterrado bajo la arena del río durante 80 años. El templo hindú está dedicado a Shiva y una vez fue inmensamente popular entre los residentes. Este notable descubrimiento se debió casi por completo al trabajo arduo y la iniciativa de los aldeanos comunes que aprovecharon los tiempos mundiales de cuarentena para realizar excavaciones. El templo fue desenterrado en el río Pena, cerca del pueblo de Peramayapadu. El templo fue utilizado por la población local durante más de 100 años. Se cree que la estructura fue construida hace unos 300 años, cuando la India era parte del Imperio Británico. Los ancianos de la aldea dijeron que el santuario estaba lleno de arena hace unos 75 u 80 años. Como resultado, la gente local se vio obligada a construir un nuevo templo en otro lugar. Tanto el templo nuevo como el antiguo están dedicados al señor Nageswara, quien es un aspecto del dios Shiva. Antiguo transmisor de radio de cristal. Un grupo de arqueólogos ha desenterrado algunos objetos muy extraños en un antiguo templo hindú llamado Srasrang, en el complejo del templo de Angkor, en Camboya. Uno de estos objetos es una estatua de una tortuga hecha de piedra, en cuyo caparazón había una pequeña tapa rectangular. Cuando la retiraron,
hallaron un gran agujero que tenía una extraña sustancia parecida al gel de sílice húmedo. Pero los arqueólogos han encontrado algo aún más extraño. Otra tortuga de piedra que también estaba enterrada y fueron capaces de abrir también. Este tenía una tapa en forma de triángulo en su caparazón. Y lo que encontraron dentro fueron muchas piedras de cuarzo cristalino pulidas con gran precisión. En el interior del contenedor de las tortugas también encontraron algo aún más extraño: delgados cables de bronce. Los arqueólogos están desconcertados por esto y lo descartan diciendo que eran solo hilos usados con fines religiosos, pero ningún ritual hindú o budista utiliza hilos de bronce. También se encontró una antigua estatua parcialmente destruida de una deidad hindú-budista llamada Naga, en cuya superficie tiene grabado un círculo con patrones geométricos dentro, que se cree podría representar un diagrama de una determinada frecuencia. Los expertos confirman que estos objetos tienen al menos 1000 años de antigüedad, pero podrían ser mucho más antiguos. Tan pronto como fueron encontrados, los lugareños comenzaron a venir y a rezar en gran número, porque sentían una extraña energía irradiada por ellos. Los camboyanos son personas muy espirituales y realizaron todo tipo de rituales con estos artefactos y cristales. Pero, ¿es solo energía espiritual irradiada por ellos o hay ciencia detrás de todo esto? ¿Y a ti, cuál de todos los hallazgos en cuevas te ha llamado más la atención? ¿Te atreverías a trabajar personalmente en una expedición de este tipo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, déjanos un like. ¡Hasta la próxima!